diferenciar bien, va a ser la urticaria, el angioedema, la anafilaxia y el shock anafiláctico. ¿Ya? Son esos cuatro. Es importante que diferenciemos estos cuatro porque el manejo terapéutico es diferente en cada uno de ellos, ¿sí? Entonces lo básico es que los aprendamos a diferenciar. Este tema es súper corto, así que lo vamos a avanzar bastante rápido, ¿sí? La urticaria, como tal, es una reacción alérgica, ¿sí? En la cual característicamente va a haber dos condiciones clínicas, que podríamos decir, o dos manifestaciones clínicas cutáneas. ¿Cuáles son ellas? La roncha o abón y el angioedema, ¿sí? Tenemos esas dos. Entonces, una reacción urticarial se puede manifestar como una roncha o un abón o como un edema. Todo eso se puede llamar dentro del contexto de urticaria, ¿sí? Una roncha, ¿sí? Que me imagino todos ustedes alguna vez en su vida han tenido una urticaria, ¿sí? No hay ninguno que no haya tenido una urticaria, ¿sí? Una urticaria es, por ejemplo, la picadura de un mosquito. Esa ampollita que te sale, eso es una roncha, eso es una urticaria, ¿sí? Entonces, la roncha o abón es cuando ya es, digamos, la placa, la roncha es más grande, abarca mayor espacio, ¿sí? Entonces, la roncha o abón es una lesión que afecta la dermis superficial o media. Abarca la dermis superficial o media. Es una lesión que aparece rápidamente y también desaparece igual de rápido, ¿no? Aproximadamente entre 30 minutos a un día es el tiempo que debería durar aproximadamente una roncha, ¿sí? Ya luego remite. Los síntomas que da una roncha, o mejor dicho, las manifestaciones clínicas, vienen derivadas de la estimulación de los receptores de histamina, ¿sí? Entonces, la histamina en la zona donde va a afectar, va a provocar varias cosas. Una de ellas es vasodilatación, ¿sí? Cuando llega histamina, se activa en sus receptores, va a provocar vasodilatación de la zona afectada. Por tanto, al haber vasodilatación, va a haber enrojecimiento, ¿sí? Entonces, por eso esa superficie afectada por una urticaria va a haber una roncha eritematosa, ¿sí? ¿Qué más? Además de este vasodilatación, provoca aumento de la permeabilidad vascular. O sea, los vasos sanguíneos se ponen más permeables. Y al ser más permeables, va a haber salida de agua. A eso se llama edema, ¿no sé? Hinchazón. Por eso es que la roncha es elevada, ¿no? Porque hay acumulación de líquido, ¿sí? De líquido de extravasación capilar. Luego, como también han visto, hay una quimiotaxis celular, ¿sí? Hay una activación de interleucinas que van a provocar otro de los síntomas, ¿no? Como por ejemplo es el prurito, ¿sí? La irritación que produce el prurito, pero también puede provocar la histamina dolor o sensaciones de hormigueo, por ejemplo. Entonces, tenemos la otra manifestación clínica de una urticaria, que es el angioedema, ¿sí? Ahora, el angioedema más bien es una afectación de la dermis profunda y del tejido celular subcutáneo. Entonces, más abajo, vemos, es urticaria, y cuando es más profundo se vuelve, roncha, y cuando se vuelve más profundo es un angioedema, ¿sí? Debido a esta profundidad en su afectación, muchas veces no logramos evidenciar un eritema. Puede ser que no lleguemos a ver un eritema. Y asimismo, debido a la afectación más profunda, puede ser que el paciente no refiera a prurito, sino más bien dolor,
¿sí? Dolor, sensación de hormigueo en la zona. Entonces, básicamente, esos son reacciones de urticaria, ¿sí? Reacciones de urticaria. Ahora, la urticaria, que puede manifestarse con ronchas o angioedema, se clasifica en aguda y crónica. Y es importante que hagamos esta diferencia porque también el tratamiento, si bien es muy sutil, varía de uno a otro, ¿sí? ¿Y cómo lo dividimos? Por el tiempo, ¿sí? Una urticaria aguda va a ser la urticaria que permanece o está presente durante menos de 6 semanas. ¿Sí? Es el punto de corte, 6 semanas. Y crónica va a ser cuando es 6 semanas o más. ¿Sí? Entonces ya tenemos una diferencia, urticaria aguda y urticaria crónica. La urticaria crónica, a su vez, se va a subdividir también en dos. En urticaria crónica espontánea y urticaria crónica inducible. ¿Sí? La crónica espontánea pues aparece de la nada, ¿no? sin ningún alérgeno reconocible, simplemente aparece. Y la urticaria crónica inducible pues obviamente está inducida por algo que yo conozco, ¿no? Y tenemos muchas variedades, tenemos la urticaria por frío, la urticaria por calor, la urticaria por agua, el dermografismo, la urticaria colinérgica, ¿sí? Que es la urticaria colinérgica, es esa urticaria que se desencadena por ejercicio, por estrés o por sudoración, ¿sí? Tenemos otras, la vibratoria, tenemos la desencadenada por la luz, por rayos UV, etc. Muy bien, ahora, como también ya lo han mencionado, ya saliendo un poco de la urticaria y yendo al angioedema, el angioedema a su vez se divide en dos tipos, ¿no? El más frecuente, que es el mediado por histamina, y el menos frecuente, que es mediado por bradicinin, ¿sí? Así clasificamos al angioedema, o lo subdividimos mejor, en un histaminérgico y en uno mediado por bradiquininas. Obviamente el histaminérgico es muchísimo más frecuente, más del 90%. Ahora, clínicamente podemos diferenciar uno de otro, sí. Por ejemplo, el angioedema urticarial o mediado por histamina ocurre rápidamente, ¿sí? Inmediatamente después de la exposición al alérgeno va a aparecer el angioedema, ¿sí? En cambio, en el mediado por bradicininas, la aparición del angioedema es más progresiva. Puede tardar horas o inclusive hasta un días en aparecer el angioedema, en manifestarse al 100%. Eso es una diferencia. Otra diferencia entre ambos es que el angioedema histaminérgico, el alérgico, se acompaña de otros síntomas de urticaria, como puede ser prurito, como puede ser la aparición de abones, de ronchas, ¿sí? Enrojecimiento. En cambio el otro, el mediado por bradicininas, solamente tiene angioedema, no van a encontrar prurito, no van a encontrar enrojecimiento, no van a encontrar otros síntomas que no sean el edema. ¿Sí? Esas son, digamos, formas como yo más o menos puedo diferenciar una de otra. Ahora, la anafilaxia o anafilaxis sí que nos genera muchas confusiones, ¿sí? Si ustedes, por ejemplo, buscan en el UpToDate, les va a decir muchísimas condiciones clínicas en las cuales yo les puedo llamar anafilaxia, ¿sí? Pero se ha optado por hacer una clasificación más que nada orientada al tratamiento, ¿sí? Es por eso que hemos tratado de juntar a las anafilaxias en las
reacciones, porque antiguamente, ¿a qué se le denominaba anafilaxia? Anafilaxia se le denominaba a cualquier reacción alérgica que abarcaba sitios fuera de la piel. Cualquier reacción alérgica que produciera algún fenómeno, algún síntoma o signo extradérmico, ya se llamaba anafilaxia. En cambio ahora no. Ahora no. ¿Por qué? Porque se ha tratado de hacer la subdivisión en virtud de cómo trato cada una de ellas, ¿sí? Entonces ahora las definiciones más aceptadas son que, por ejemplo, una de las formas de clasificar mejor a esta patología es que se dice: la anafilaxia es esa urticaria o angioedema, cualquiera de los dos, es esa urticaria o angioedema, pero que además tiene o una afectación respiratoria o una afectación cardiovascular. Esa es, digamos, la clasificación más aceptada, ¿sí? Que tiene una afectación respiratoria o cardiovascular. Sin embargo, hay otra clasificación que también se utiliza mucho, que dice lo siguiente: la anafilaxia va a ser aquella manifestación, es otra clasificación que dice, la anafilaxia va a ser la presencia de por lo menos 2 de los siguientes cuadros. Le pone un cuadro dérmico, ¿sí?, digestivo, respiratorio y cardiovascular. Te voy a decir que es la presencia de uno de 2, pero que por lo menos uno de ellos sea dérmico. Entonces básicamente es lo mismo que el anterior, ¿no? En la anterior te dice es cualquier afectación dérmica, urticaria o angioedema, pero que incluye afectación respiratoria o cardiovascular. Y en este lo único que hace es que agrega lo digestivo. En buena cuenta, si queremos hacer un resumen, angioedema va a ser, anafilaxia va a ser la urticaria o el angioedema que tiene síntomas sistémicos de afectación respiratoria, cardiovascular o digestiva, cualquiera de los tres, ¿sí? Entonces, digamos, si yo, por ejemplo, tengo una urticaria y asociada a esa urticaria me pican los ojos, ¿qué es? Y tengo lagrimeo, conjuntivitis alérgica. ¿Eso qué sería? ¿Una anafilaxia o una urticaria? Sería una urticaria. ¿Por qué? Porque la afectación del ojo no se califica como una anafilaxia. ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque alguno puede decir que, doctor, en el UpToDate yo he visto y dice que sí, que la afectación de conjuntivitis alérgica es una reacción anafiláctica. ¿Por qué? Porque esa reacción urticarial con afectación del ojo se trata como urticaria, no se trata como anafilaxia. Se trata como urticaria, o sea, se le da el tratamiento como si fuera una urticaria, no se le da tratamiento como si fuera una anafilaxia. Por más que ustedes vean que en el UpToDate dice que sí es anafilaxia, no se trata como una anafilaxia. Ahorita vamos a ver la diferencia. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que después de comer un alérgeno tiene aumento de volumen en párpados y en labios, y aparte tiene esteridor laringio, ¿qué es? Una anafilaxia. ¿Por qué? Porque hay afectación respiratoria. Tengo un paciente que inhala pelo de gato, ¿sí? Da una reacción alérgica y adicionalmente a eso presenta
inflamación de la mucosa nasal, rinitis alérgica. ¿Eso qué es? ¿Anafilaxia o urticaria? ¿Qué marcarían? ¿Quién cree que es anafilaxia? ¿Y por qué? ¿Alguien piensa que es anafilaxia y por qué diría que es anafilaxia? Entonces todos están de acuerdo que sea urticaria. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que la definición dice afectación respiratoria, no aplica para mucosa nasal, ni para, digamos, picor de garganta. Solo aplica la afectación respiratoria para estridor, disnea, sibilancias, ¿sí? Ese tipo de afección respiratoria, ¿ya? A lo mismo el tema cardiovascular. ¿Cuáles son las manifestaciones cardiovasculares de una anafilaxia? Digamos, yo podría decir edema. Un paciente que tiene urticaria, que tiene ronchas generalizadas y edema de miembros inferiores, ¿será una anafilaxia o una urticaria? Es una urticaria, pero alguien podría decir, pero ¿qué tal si el edema es de causa cardiovascular? Por afectación cardiovascular. Entonces, ¿sí es una anafilaxia? No. Porque los fenómenos cardiovasculares, a lo que nosotros decimos afectación cardiovascular, ¿a qué me refiero? Me refiero a disminución de la presión arterial, ¿sí? Disminución de la PAS, de la presión arterial sistólica, menos de 90, o disminución de la presión arterial más del 30% con respecto a su basal. Más del 30% con respecto al basal que manejaba habitualmente el paciente. ¿Qué otra más? Por ejemplo, un síncope. El paciente se desmaya. Un síncope va a ser una afectación cardiovascular, también es catalogada como anafilaxia. Y finalmente, ¿qué afectación cardiovascular? Porque podría decir, a ver, gastritis me dio, ¿eso es anafilaxia? No. ¿Qué afectación gastrointestinal? Diarrea, dolor abdominal tipo cólico y vómitos incoercibles. Esas son, digamos, las manifestaciones digestivas. Entonces ya tengo manifestaciones digestivas, mis manifestaciones cardiovasculares y mis manifestaciones respiratorias que a mí me van a determinar que un determinado cuadro urticarial o angioedematoso se vuelva anafilaxia. Y finalmente el shock anafiláctico, ¿qué es? Como su nombre lo dice, una anafilaxia con shock. ¿Y qué es shock? ¿Qué es el shock? La tensión que requiere líquido. Una hipotensión. ¿Y cómo definimos hipotensión? Una PAS menos de 70. PAN menos de 65 más signos de hipoperfusión. Eso es un shock. Una PAN menos de 65 con signos de hipoperfusión. ¿Por qué hago el aclare de signos de hipoperfusión? Porque si hacemos una prueba, alguno de ustedes va a salir con PAN de 60 y menos de 65. ¿Sí? Puede ser que salga. ¿Pero eso los hace estar en shock? No. ¿Qué me determina el shock? Una presión baja más signos de hipoperfusión. ¿Sí? ¿Y cómo yo identifico la hipoperfusión? Llene capilar Llene capilar más de 2 segundos. Más de 2 segundos. Muy bien. A ver, hazle llene capilar a tu compañera. Escribiendo. Que termine de escribir.
A ver, ¿cuánto tiene? A ver. ¿Menos de 2? Menos de 1. Sí. Menos de 1, ¿sí? ¿Está bien? ¿Cómo está haciendo? ¿Han visto? ¿No? A ver cómo es. Peor todavía. Él estaba tibio, tú estás ya témpano. Y ahí está uno. ¿Ah? Por 10 segundos se presiona antes de soltarlo. Muy bien, por 10 segundos. ¿Pero cómo? A ver, hazle. No, al revés tu manito. ¿Cómo? A ver. 1, 2. Muy bien. No. O sea, si tienes la idea, está bien, pero hay algo que falta. A ver, digamos que tú tienes las uñas un poquito más anchitas. Voltea tu mano acá. Se hace en el primer dedo. Idealmente debería hacerse en el dedo del pie. Es lo que dice la semiología. En el primer dedo del pie. Pero lo hacemos habitualmente en la mano. ¿Por qué? Porque si han visto uñas de pie, sobre todo de varones, parece una madera, ¿no? Y es un poquito difícil. Necesitas mucha fuerza. ¿Para qué? Los que están acá cerca ven su uña, ven, es rosadita, ¿no es cierto? ¿Sí? Está bien irrigada. ¿Qué tienes que hacer? Presionar hasta que desaparezca toda la sangre. Te vas a doler un poquito quizás. ¿Ven? Completamente pálido. ¿Y cuánto 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Y cuánto demora en llenar todo el lecho? Menos de 2. Eso es un verdadero llene capilar. ¿Sí? No, la mayoría ¿qué hace? No lo que hace su compañero. Presionas un ratito, sueltas. Así cualquiera. No tienes que hacer una presión. Por ejemplo, si le estás haciendo una mujer, por ejemplo, a su compañero he tenido que utilizar mis 2 dedos, ¿no? Pero si le hago a su compañero, por ejemplo, me vas a bastar con uno nada más, ¿no? Entonces, pero haz una presión hasta que esa uña se ponga pálida, como muerta. ¿Ya? Completamente pálida. Ahí es el verdadero llene capilar y tienes que hacerlo con fuerza. Si lo haces despacio, no va a salir tan bien. ¿Ya? O sea, la uña tiene que estar completamente pálida. Ya, ese es un signo. Que sea más de 2 segundos, ese es un signo de que la sangre no está llegando. Otro, Oliguria. muy bien, oliguria. ¿Y qué es oliguria? Un flujo menos de 0,5 cc. cc, ¿qué? Por kilo. cc por kilo En 1 hora. en una hora. Muy bien. Menos de 0.5 mililitros por kilo en una hora. Eso es oliguria, también es un signo de que la sangre no está llegando al riñón, no se está filtrando y no se está produciendo orina. Otro. Piel marmórea. Muy bien, piel marmórea o lívido reticularis. ¿Sí? A ver, alguien que tenga la piel muy blanquita. Normalmente los que tienen la piel muy blanquita a veces tienen lívido. Para algunas personas tienen lívido sin tener hipotensión. ¿Ya? Pueden verlo. Es como si se formaran unas telas de araña en su piel de una coloración diferente. Eso suele. Normalmente tienen lívido las personas de piel blanca, pero es un lívido rojizo. En cambio, el lívido de hipoperfusión es como un color morado, como de hipopsia. ¿Sí? Ya. Muy bien, ¿qué más? Encefalopatía. Disminución del estado de conciencia. O sea, la conciencia disminuye, el Glasgow baja. Eso también en un paciente que está con presión arterial media menos de 65 me indica de que puede estar en shock. Y finalmente el mopping, que es el oscurecimiento de las rodillas. ¿Sí? Las rodillas, si ustedes ven sus rodillas, son claritas, ¿sí? Y vayan hacia el espejo, si pueden hacerlo, miren sus codos, pero sus codos extendidos, no flexionados, y miren el color de su codo, ¿ya? Cuando un paciente está hipoperfundido, el color de su codo es el que adquiere la rodilla, que no debería ser así. Eso quiere decir que la sangre no está llegando bien y la rodilla se pone de un color medio como si estuviera sucio, ¿ya? Como el codo. Ese es otro signo de hipoperfusión. Y si a eso yo le sumo una presión arterial media menos de 65, estoy ante un shock. Y ya tengo
mis 4 definidas. ¿Sí? Ya tengo mis 4 definidas. ¿Y ahora cómo es el tratamiento? Aquí es antihistamínicos, aquí es antihistamínicos más corticoides, aquí es adrenalina más antihistamínicos más corticoides, y acá es el ABC. Ya está. Terminamos. Es todo, fácil. Nada más, es lo que tienen que saber. ¿Sí? Identifican urticaria, si es urticaria, antihistamínicos. Identifican que es angioedema, antihistamínicos y más corticoides. Identifican que es anafilaxia, adrenalina, antihistamínicos y corticoides. Y si es shock anafiláctico, es el ABC. Nada más. Se acabó la clase. ¿Sí? Vamos a complicar ahora un poquito más. ¿Sí? Ya, los que ya están alistando sus cosas, dejen un ratito. ¿Ya? ¿Cómo tratar una urticaria? Con antihistamínicos. Perfecto. ¿Pero qué antihistamínicos? ¿Sí? Los antihistamínicos que yo utilizo para manejar una urticaria deben ser antihistamínicos H1. ¿Sí? H1. De segunda generación. Deberían ser esos. ¿Sí? De segunda generación. La única razón para lo cual esto no se cumpla es que vivas en Perú. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en Perú no tenemos de segunda generación parenteral. ¿Sí? Que sí hay en Europa, en Estados Unidos. Sí, ellos sí tienen cetiricina endovenosa. Nosotros lo único que tenemos es clorfenamina endovenosa, que es de primera generación. ¿Sí? Entonces, la clorfenamina, que es uno de primera generación, que viene en ampollas de 10 miligramos y en tabletas de 4, ¿sí? Se usa para casos severos de urticaria. En casos severos de urticaria, yo debo aplicar por vía parenteral, pero como no tengo de segunda generación, utilizo de primera. ¿Cómo lo utilizo? Lo puedo utilizar de 10 a 20 miligramos, o sea, 1 o 2 ampollas, y lo puedo repetir hasta cada 6 horas. ¿Sí? Tiene un tiempo de vida media, corto. Inclusive algunos protocolos hasta cada 4 horas lo permiten. ¿Sí? Hasta cada 4 o 6 horas. Lo voy a administrar de manera parenteral hasta que el cuadro de urticaria mejore. ¿Sí? Pero en caso que no sea una urticaria severa, sino sea una urticaria leve o moderada, me va a bastar con los de segunda generación. ¿Sí? ¿Y cuál es la dosis de, o cuál es, digamos, la dosis media de estos? ¿O cuáles debo conocer? ¿Sí? Fácil, poquitos, ¿sí? Los de segunda generación son poquitos, o sea, no tiene que ser mucha memoria, solo tienen que conocer bien a la cetiricina, ¿sí? A la levocetiricina, a la loratadina, a la desloratadina, a la fexofenadina y a la rupatadina. ¿Sí? Esos 6 nada más. ¿Cuál es la dosis estándar, habitual, normal, regular de una cetiricina? 10 miligramos. ¿Sí? 10 miligramos cada 12 o 24 horas. De la levocetiricina, esta dosis es 5, ¿sí? 5 miligramos cada 12 o 10 cada 24. 5 cada 12 o 10 cada 24. La loratadina se da 10 miligramos al día. La desloratadina se da 5 miligramos al día. De ahí tenemos a la fexofenadina, ¿sí? Que se da a dosis de 60 cada 12, 120
cada 24 o 180 cada 24. Y la rupatadina, que se da a dosis de 10 miligramos cada 24. Esa es su dosis habitual. ¿Cuál es mejor? En realidad no hay ninguna que sea muy superior que otra. Hay algunas cuestiones muy puntuales. Por ejemplo, se ha visto que la que menos atraviesa placenta es loratadina. Por tanto, es la de primera línea en gestantes, ¿sí? Porque como atraviesa menos la placenta, pues es más segura su uso en gestación. ¿Sí? Estos fármacos, si bien es cierto, teóricamente hablando, no atraviesan la barrera hematoencefálica, por tanto, no deberían provocar síntomas en el sistema nervioso central como es somnolencia. La verdad es que sí lo provocan, un poco, en algunas personas. Si alguno de ustedes ha tomado alguna vez, si le ha pasado que le ha dado sueño, no es porque hay algo mal en su cerebro, es normal. Puede pasar que te dé sueño. Pero se ha estudiado que de todas las de segunda generación, las que menos somnolencia provocan, ¿sí? O sea, menos aún de lo que ya poco hacen, es fexofenadina y desloratadina. ¿Sí? Fexofenadina y desloratadina son las que menos somnolencia aún provocan. Y de ahí otra cosa, digamos, llamativa es rupatadina. ¿Qué de llamativo tiene rupatadina? Que es un antihistamínico con doble acción. ¿Cómo así? Rupatadina es un antihistamínico, pero también es un inhibidor del factor de activación plaquetaria. El factor de activación plaquetario se ha visto que también es un mediador de la alergia. Entonces, al inhibirlo, este medicamento tiene una doble acción, doble cobertura, va por dos vías, ¿sí? Nada más particular con respecto a eso. La urticaria aguda, ¿cómo se maneja? Se da antihistamínicos hasta que remita la urticaria. Doctor, o sea, ¿lo puedo dar 20 días? Sí, sin ningún problema. Son medicamentos bastante seguros, bien tolerados, con dosis tóxicas muy altas. Por tanto, pues no vas a tener muchos efectos adversos con la administración del medicamento. Dalos con toda la seguridad del mundo. ¿Sí? Los de primera generación no deberían darse en niños. ¿Sí? En la medida de lo posible tratar de evitarlo, ¿sí? Porque hay muchos estudios que se han hecho que alteran el desarrollo cerebral en niños, ¿sí? Por ejemplo, se ha visto que retarda la capacidad de aprendizaje de los niños, ¿sí? Los puede desencadenar hiperactividad. Entonces hay que usarlo con muchísima cautela, ¿sí? Y en el adulto, pues hay que advertirle mucho al paciente que el medicamento le puede provocar enlentecimiento motor, ¿no? Entonces, si es una persona que, digamos, se dedica al transporte público, no puedes darle clorfenamina, ¿no? Porque ese paciente es muy probable que se choque, su velocidad de respuesta va a ser más lenta. ¿Ya? La urticaria crónica, ¿cómo la trato? La urticaria crónica, ¿cómo la trato? Bueno, le voy a dar igual el antihistamínico y lo voy a evaluar a las 2 a 4 semanas para ver cómo anda. Si está bien, ya pasó la urticaria, sigue, ¿ya? O de repente, antes, si es que el paciente me viene a buscar diciéndome sigo con la urticaria, ¿no? Me sigue picando todo. ¿Qué hacer cuando no hay buena respuesta al tratamiento? ¿Ya? Le di su tratamiento, las dosis que les he dicho. Y el paciente viene y nos dice, sigo igual, ¿qué hago? Le agrego doble dosis de antihistamínico. Le duplico la dosis. Entonces, si yo le estaba dando, me invento, rupatadina 10 miligramos cada 24, se lo aumento a 20 miligramos cada 24. ¿Ya? Pero el paciente viene y me dice, sigo con prurito. ¿Qué hago?
triplico la dosis. Vuelve a venir, ¿qué hago? Cuadriplico la dosis. Vuelve a venir, ¿qué hago? Ya no puedo quintuplicar, ¿ya? Me quedo en 4. Cuadriplico la dosis. ¿Qué hago? Y acá viene una disyuntiva bien grande. El MINSA dice una cosa, el resto del mundo dice otra. ¿Qué dice el MINSA? Dale cuádruple dosis y si no hay respuesta, agrégale otro antihistamínico diferente. O sea, por ejemplo, un H1 de primera generación y agrégale un H2. O sea, ¿cuál es el H2? El antihistamínico H2, ¿cuál es? Ranitidina, ¿no es cierto? Eso es lo que dice la guía del MINSA. Unos días después de que publicó esa guía, el MINSA sacó un papel diciendo retiro ranitidina del mercado. Por tanto, ya no podemos seguir su guía. ¿Por qué? Porque ya no hay ranitidina. Entonces, doctor, usemos otro H2. No hay famotidina en el Perú. Y cimetidina viene por vía oral. ¿Ah? No, simetidina. Sí, cimetidina viene por vía oral. ¿Sí? Entonces, ya no tenemos cómo seguir. Luego, la guía del MINSA indica que demos algunos otros medicamentos, como por ejemplo la hidroxicina, que es otro medicamento que se utiliza para la alergia. Luego, te dice que añadas corticoides, ¿sí? Te dice que añadas antagonistas de receptores de leucotrienos, como el montelukast o safirlukast, ¿sí? Y dice que si nada de eso te funciona, uses un anticuerpo monoclonal contra la inmunoglobulina E, que se llama omalizumab, con Z y con B grande al final, omalizumab. Como les dije, eso es lo que dice el MINSA. Pero ¿qué dice el resto del mundo? El resto del mundo dice, ya, le cuadriplicaste la dosis, no mejora, iníciale de frente a omalizumab. ¿Cuál es el problema en el Perú? Hay harto omalizumab. Lo que no hay es plata. Es un poquito caro y no lo coberturan los seguros. Entonces el paciente se lo tendría que comprar. Si está en sus posibilidades, es mejor agregarle en urticaria crónica el omalizumab. Inmediatamente después de que le hayas cuadriplicado la dosis. Ahora, ojo, tienes que decirle a tu paciente, ¿no? Porque el paciente de repente por ahí le estás dando 4 tabletas de rupatadina y él entra a Google y bueno, ¿cuál es la dosis de rupatadina? Y le sale 1 al día máximo. Va a hacerte lío, ¿no? ¿Por qué me está dando esto? Me voy a morir, ¿no? Entonces, como les expliqué, los antihistamínicos tienen un perfil de tolerancia bastante amplio. Entonces hay que explicarle al paciente, tú le sabes que le está dando 4 veces la dosis normal, no hay problema, no se va a dar, no se va a intoxicar ni nada, sino es lo recomendado para casos refractarios, ¿sí? Como les dije, les agrego omalizumab. ¿Qué pasa si el paciente le pongo omalizumab? La dosis es 300 miligramos cada 4 semanas endovenoso. 300 miligramos cada 4 semanas endovenoso. El paciente viene y dice, sigo con durito, sigo con urticaria. ¿Qué hace? Le aumento la dosis del omalizumab hasta 600 cada 2 semanas. ¿Sí? Sigue picando, ¿qué hago? Le agrego ciclosporina. Ciclosporina de 3.5 a 5 miligramos por kilo de peso. De 3.5 a 5 miligramos por kilo de peso. Ciclosporina, que es un inhibidor de las calcineurinas, ¿sí? Ya si con eso sigue con prurito, ya pues, entonces tienes que dar terapia de salvataje. ¿Qué te dice? O sea, de cosas que no sabemos bien si funcionan o no, pero se dan como ya última medida. Puedes intentar con plasmaféresis,
¿sí? Plasmaféresis. Puedes intentar con inmunoglobulinas endovenosas. Las guías internacionales, ahí recién te dicen, recién ahí usa corticoides. Puedes utilizar sulfasalacina, puedes utilizar metrotexate, que son fármacos para la artritis reumatoidea, puedes utilizar anticuerpos contra el factor de necrosis tumoral alfa, como el etanercept. Entre otros tratamientos ya un poco más raros, ¿sí? Y es así como trato una urticaria crónica. Ahora, antes de pasar a la otra parte, ¿puedo dar terapia profiláctica? O sea, con antihistamínicos. O sea, dar por si acaso, ¿no? Digamos, yo soy alérgico, me invento, a los camarones, ¿sí? Y me quiero comer un chupe de camarones. ¿Me puedo tomar clorfenamina, o mejor dicho, levocetiricina antes de mis camarones para que no me dé alergia? Las urticarias agudas no funcionan con tratamiento preventivo profiláctico, pero las crónicas sí. En las crónicas sí se puede dar. Por ejemplo, es un paciente que tiene una urticaria colinérgica. Entonces te dice: doctor, yo tengo urticaria colinérgica, el fin de semana sí o sí quiero jugarme un partidito de fútbol. Ayude. Entonces le das sus antihistamínicos una semana antes, a la dosis habitual, y le reduces la posibilidad de que desarrolle un cuadro alérgico secundario del ejercicio, ¿no? Entonces, podemos hacer eso, ¿no? Por ejemplo, el paciente, ¿no?, con urticaria acuáfena te dice: doctor, me quiero bañar, ¿no? Le da su tratamiento para que se pueda bañar, ¿no? Porque es alérgico al agua, ¿ya? Hay gente que es alérgica al agua. De ahí pasamos al angiodema. El angiodema, ¿cómo se trata? Igualito, o sea, los antihistamínicos normales, ¿ya? Pero le agrego corticoides a la terapia. Y veamos qué corticoides podemos usar. Prednisona, ¿sí? En niños, la prednisolona. Son lo mismo, algo similar. Ambos son corticoides que se administran por vía oral. La dosis habitual de prednisona para estos casos de angiodema y en general para todo lo demás, va de 40 a 60 miligramos por día. De 40 a 60 miligramos por día. Luego tenemos corticoides por vía parenteral. La hidrocortisona, ¿sí?, que se da una dosis habitual entre 250 a 500 miligramos, ¿sí?, de 250 a 500 miligramos. Y metilprednisolona, que se da una dosis de entre 80 a 125 miligramos. Entre 80 a 125 miligramos. Dexametasona se puede utilizar, sí, pero no es tan recomendado como los otros. ¿Por qué? Porque tiene una acción muy potente y muy prolongada. Y cuando usamos un corticoide en urticaria, en angiodema, mejor dicho, tratamos de utilizar una dosis intermedia con potencia intermedia. Algo no muy potente. Sin embargo, les doy las dosis de dexametasona, no vaya a ser que por ahí les pregunte. Se da una dosis entre 4 a 8 miligramos al día. Si se acuerdan, o ya les enseñé, o ya les mencioné las tablas de equivalencia de corticoides, ¿no? ¿Sí? Si se acuerdan, aplican para lo mismo, ¿no? Puedes utilizar cualquiera de ellas. ¿Cuál usamos? Por ejemplo, si estoy ante una reacción de angiodema leve, puedo dar terapia por vía oral. Pero si ya estoy con una reacción de angiodema muy severo, ya tendré que utilizar por vía parenteral el corticoide, ¿sí? El corticoide se recomienda dar ciclos cortos, ¿sí?
entre 3 a 5 días. Bajo ningún concepto darlo más de 10, ¿ah? Máximo 10, en casos pues ya muy difíciles, máximo 10 días, pero ideal entre 3 a 5 días, nada más de tratamiento con corticoides. No deberíamos prolongar más días el tratamiento. ¿Sí? Entonces recuerden esos corticoides porque nos van a acompañar para lo siguiente. Luego va a venir, ¿qué dijimos que viene después? Anafilaxia. ¿Cómo se trata la anafilaxia? Adrenalina. ¿Ya? Y por favor, adrenalina y epinefrina son sinónimos, ¿sí? Son sinónimos, es lo mismo, ¿ya? Por si acaso. A veces el Minsa se le da la gana de comprar como epinefrina, a veces se le da la gana de comprar como adrenalina. ¿Quién lo sufre? Los internos, porque los mandan a buscar adrenalina al coche paro y dicen, no hay, ¿no? Y está ahí la epinefrina haciéndoles ojitos. ¿Ya? Se ríen un poquito, pero pasa, nos ha pasado. ¿Sí? Que pacientes hemos pedido que nos traigan adrenalina y el interno dice, no, lo único que hay es epinefrina. No se confundan, es exactamente lo mismo. ¿Sí? La adrenalina es el fármaco de primera línea y de elección para anafilaxia. No existe ninguna anafilaxia que no se trate con adrenalina. Y ahí es porque les dije que la terapéutica cambió la clasificación. Antiguamente, por ejemplo, se consideraba anafilaxia a la rinitis alérgica. Por ejemplo, si tú tenías una urticaria con rinitis, te decían, esto es anafilaxia. Si tú tenías un paciente con angioedema y conjuntivitis, te decían, esto es anafilaxia. ¿Por qué se decidió cambiar todo? Porque, por ejemplo, un paciente que tiene rinitis alérgica y urticaria, no le vas a dar adrenalina. Un paciente que tiene conjuntivitis y urticaria, no le vas a dar adrenalina. Entonces, por eso solamente hemos restringido al concepto anafilaxia a los casos de urticaria o angioedema que requieren adrenalina. ¿Sí? O sea, el tratamiento de ellos es adrenalina. ¿Y cómo se administra la adrenalina para estos casos? 0.3 a 0.5 miligramos intramuscular. ¿En qué músculo? ¿En qué músculo? Pues, vasto lateral. ¿Vasto externo o vasto lateral? ¿Por qué? ¿Por qué no en el glúteo? ¿Temor a que me perfore una silicona o algo así? ¿Por qué? ¿Tiene menos brazo? No. ¿Qué? Sí, sí. El vasto, el lateral, el externo, está más vascularizado que el glúteo. El glúteo generalmente lo utilizamos para medicamentos en los cuales yo quiero que su efecto sea prolongado. En cambio, lo administro ahí porque rápidamente actúa. Pero ¿por qué no el deltoides, por ejemplo? Que el deltoides también tiene muy buena vascularización. Porque esa vía está pensada en la autoadministración. ¿Ya? Está pensada en que el paciente con urticaria crónica o con antecedentes de anafilaxia se le recomienda que siempre ande con su jeringa autoinyectable. ¿Sí? El más conocido de todos es el EpiPen. ¿Sí? Que ande con su EpiPen y cuando sienta que le va a venir, inmediatamente se administra. Entonces, ¿por qué decidieron el vasto externo? Porque es más fácil. Un paciente que está desmayado, saque y pum, se autoadministre, ¿no? No se va a estar volteando. Difícil, ¿no? O cruzando la mano hacia este lado igual, es un poquito difícil, ¿sí? Darle, en cambio, es súper fácil administrar en la parte externa del músculo. Entonces, por eso ¿y por qué en el tercio medio? Porque es el que está más cerca a hacer el movimiento directo, ¿sí? Básicamente es la razón, la principal. Y la segunda es lo que su compañera dijo, está bien vascularizado ese músculo. Entonces, rápidamente va a llegar a la circulación el medicamento. ¿Hasta cuánto tengo que administrar la adrenalina?
Me voy a clavar cada 5 minutos, cada hora, cada 30 minutos. Se administra cada 5 a 15 minutos una dosis de adrenalina. ¿Pero hasta cuándo? ¿Hasta qué? ¿Qué síntomas? Respiratorios y cardiovasculares. Muy bien. Hasta que ceda el digestivo, respiratorio o cardiovascular. Una vez que cede ese síntoma, paro con la adrenalina. Sin embargo, algunas guías pueden revisar que dice no dar más de 3. ¿Por qué? Porque es muy raro un paciente que luego de 3 administraciones no responda, no remite, es muy raro. Entonces te ponen ese límite como de 3 máximo, ¿por qué? Porque luego de 3 si no responde, ve otras causas, piensa en otra cosa, algo no está bien. No está bien que un paciente luego de 3 administraciones de adrenalina no responda, ¿sí? Ojo, para algunos casos, sobre todo de pacientes con afectación respiratoria, que me venga súper cerrado con sibilantes a toda, a veces utilizamos la adrenalina nebulizada, ¿sí? Agarramos una ampollita de adrenalina, media ampolla de adrenalina, la ponemos un 3 cc de cloruro y lo nebulizamos, ¿sí? Es súper efectivo, abre recontra rápido, ¿ya? Súper bueno. Pero ojo, no lo van a estar aplicando para los asmáticos, ¿ah? Sí, muchísimo cuidado. Le ponen un niño, lo nebulizan con eso, ese niño va a salir así como cohete disparado, ¿ya? Porque va a entrar en un estado de excitación, pero así increíble, ¿ya? El próximo año, sí, cuando estén internados y estén muy cansados, nebulícense con adrenalina, los va a ayudar, ¿sí? Para que despierten un poquito. Te activa súper rápido, produce muchísima taquicardia, excitación psicomotriz, ¿no? Entonces solo lo restringimos para casos muy severos. ¿Por qué? Porque en este contexto clínico también utilizamos otro fármaco, los beta-2 agonistas de acción corta. Porque si el paciente tiene síntomas respiratorios de sibilancias, ¿cuál es el tratamiento para eso? Los beta-2 agonistas de acción corta, los ABAs, ¿sí? Algunos casos, cuando los ABAs no nos funcionan, recién lo nebulizamos la adrenalina. Pero habitualmente utilizamos SABA, por vía inhalatoria o por vía nebulizada, ¿sí? Con eso trato de liberar esa obstrucción y que el paciente ya empiece a respirar mejor. Y finalmente el tratamiento del shock anafiláctico. ¿Qué dijimos que es el tratamiento del shock anafiláctico? El ABCD. ¿Qué quiere decir? Que primero tengo que ver que mi paciente respire. Puede ser que esté haciendo un angioedema con afectación glótica y que la glotis se cierre. ¿Qué va a pasar con el paciente? No va a respirar, no va a jalar. ¿Qué tengo que hacer prioritariamente? Asegurar una vía aérea, ¿sí? Tengo que agarrar mi bisturí, cortarle debajo el cartílago cricotiroideo y meter un tubo. ¿Para hacer qué? Respire, ¿sí? Y así, sin miedo, ¿ah? ¿Qué más? Tengo que garantizar que esté respirando, ¿sí? La B. Y la C es de circulación. Si está en shock, ¿qué necesita? Fluido, líquido primero. ¿Qué le administro? Suero fisiológico. Dosis de 1 a 2 litros en una hora. O también lo puedo calcular de 10 a 20 mililitros por kilo de peso en una hora. De 10 a 20 mililitros por kilo de peso en una hora. ¿Y qué más tengo que administrarle? Un vasopresor, ¿sí? Y si recuerdan la clase pasada que vimos traumatismo vértebro-medular y vimos shock neurogénico, ¿cuál es el vasopresor de primera línea para el shock neurogénico? La noradrenalina, muy bien. ¿Cuál será entonces el vasopresor de elección para este tipo de shock anafiláctico? La
La adrenalina. La adrenalina también es un vasopresor. La adrenalina va a ser mi vasopresor de primera línea para eso. Entonces, si les preguntan, ¿cuál es el vasopresor de primera línea para shock neurogénico? Noradrenalina. ¿Cuál es el vasopresor de primera línea para shock anafiláctico? Adrenalina. ¿Ya? La adrenalina. Pero obviamente no voy a administrarlo por vía intramuscular. ¿Por qué? Porque no va a llegar. Tengo que administrarlo por vía endovenosa. Pero chicos, muchísimo cuidado, ¿ah? No es agarrar una ampolla y pasarle a un paciente. ¿Ya? Si ustedes agarran una ampolla de adrenalina y le ponen a una persona, la van a matar. ¿Sí? Jamás se administra endovenoso. La única razón, la única indicación clínica para dar adrenalina endovenosa es el paro cardíaco. O sea, una persona muerta. A un muerto le administras para que reviva. Si a un vivo le pones, se muere. Jamás pongan adrenalina, y eso tener mucho cuidado con cómo lo dicen a las enfermeras. Porque lamentablemente, pues hay que decirlo, no hay una buena educación médica en la práctica en general para obstetras, enfermeras, para todos. Entonces hay enfermeras que jamás nadie les ha dicho, y tú le dices a la enfermera, le dice, póngale una ampolla de adrenalina. Tú asumiendo que la enfermera sabe, pero de repente la enfermera agarra la adrenalina, la rompe, la carga y se la pasa al paciente. Entonces el paciente, paro. ¿Qué pasó? ¿De quién es la culpa? La enfermera te va a decir, del doctor, porque el doctor me dijo adrenalina, nunca me dijo cómo. Entonces tienes que saber cómo se... Entonces, se tiene que diluir. Nunca se administra directo, se administra diluido. Y hay muchas formas de dilución, ¿sí? Pero como mínimo lo tienes que diluir en 100 mililitros. Como mínimo. Puedes diluirlo en 500, en 1000, en 100 litros, en lo que quieras. Pero como mínimo en 100 mililitros. ¿Y cuál es la dosis? De 1 a 5 microgramos por minuto. Esa es la dosis para shock anafiláctico. De 1 a 5 microgramos por minuto de adrenalina. ¿Sí? De 1 a 5 microgramos por minuto. ¿De cuánto viene la adrenalina? La ampollita les dije. De 1 miligramo. ¿Sí? La ampollita viene de 1 miligramo. ¿Y cuántos microgramos hay en 1 miligramo? 1000. ¿Sí? 1 miligramo tiene 1000 microgramos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago? ¿Cómo haría? ¿Qué diría? Ya, porque fácil es, yo les digo 1 en 5 y ya los dejo ahí. Pero ¿cómo lo transforman eso en indicación médica? Porque a la enfermera le tienes que decir mililitros hora. No le puedes decir microgramos minuto. Tienes que decirle cuántos mililitros por hora le vas a administrar. ¿Ya? ¿Y cómo hago esto? Ya. A ver, ustedes escojan, ¿cuál dosis usamos de 1 a 5? ¿Qué número quieren? ¿1? Ya, pues con 1, ¿ya? Más fácil. ¿Cuánto dijimos que viene? ¿Cómo tengo que diluir? Como mínimo, 1 miligramo en 100 mililitros, ¿no es cierto? ¿Cuánto dijimos que es 1 miligramo? 1000 microgramos. Ojalá que el plumón alcance. Eso quiere decir que hay 1000 microgramos ¿en qué? En 100 mililitros. Eso quiere decir que en 1 mililitro, ¿cuánto hay? 10. ¿Sí? ¿Y cuántos microgramos yo voy a necesitar? Dije, me dijeron 1, ¿no es cierto? Entonces, 1 microgramo, ¿en cuántos mililitros vendrá? 0,1, ¿no es cierto? Entonces, esto será 0,1 mililitro por minuto. ¿Y en cuánto tengo que calcularlo? En mililitros hora. Entonces, ¿qué haría? Pues multiplico por 60. 60 por 0,1, 6. Entonces es 6 mililitros. Ya está. Entonces, era microgramos por minuto, era 1 microgramo por minuto, y lo volví
mililitros hora. Esta forma de calcular aplica para todos los productos que se les ocurren, ojo. Aprendan cómo hacer esto, ¿sí? Porque es súper necesario. Nosotros siempre dictamos en mililitros por hora, pero siempre las dosis nos vienen en microgramos minuto o en microgramos kilo minuto. Ahí yo tengo que hacer esta formulación, ¿sí? Y ya con el tiempo y la experiencia ya te vas a aprender. Por ejemplo, yo ya no hago todo ese cálculo. Yo siempre diluyo 1 en 100 y arranco en 6, porque ya sé. Entonces, yo siempre arranco en 6, ¿sí? ¿Y cómo vas dando el medicamento? No, en infusión continua. En infusión continua y vas subiendo la dosis. ¿Hasta cuándo? Hasta que la PAN llegue a más de 65. Cuando la PAN llegue a más de 65, ahí tú dices, lo dejas ahí en donde está. ¿Ya? Muy bien. ¿Has tenido alguna pregunta? Todo bien. Quizás por ahí algo más que puedan preguntarles es ¿qué fármaco está más asociado a reacciones alérgicas? Blanco. Los AINES. Y me estaba olvidando de algo. En angioedema por bradicininas, ¿sí? Las causas principales de angioedema por bradicininas son 3. El angioedema hereditario, el angioedema por IECAS y el angioedema por déficit del inhibidor del complemento 1. Esos 3, ¿ya? Y esos obviamente no se tratan ni con corticoides ni con antihistamínicos, ¿sí? Se tratan suspendiendo el fármaco en el caso del IECA y en el caso de los otros con, por ejemplo, en el déficit de inhibidor de complemento 1 le damos inhibidor de complemento 1. Y en el angioedema hereditario podemos dar estabilizadores estabilizadores como el ivaquitinib, pero eso no les va bien. Como el icatinib, eso no les va a poner, muy de especial. Muy bien. Entonces empiecen a tratar sus urticarias, ¿sí? Aprovechen que aún quedan unos cuantos mosquitos, váyanse al Chilino fin de semana y prueben sus tratamientos a ver cómo les va. A ver si funciona o no. ¿Ya? Muy bien, nos vemos el próximo viernes. Cuídense.